Julia es hija de Andrés. El secreto de Damián que sacude para siempre a los de la reina. Lo que debía ser una gran celebración en perfumerías de la reina termina abriendo una herida que llevaba años escondida. El desmayo de Julia revela una incompatibilidad imposible de ignorar, mientras unas fotografías ocultas apuntan directamente a Andrés y a un secreto que Damián hizo todo lo posible por enterrar. Pero la verdad sobre la verdadera paternidad de Julia será solo el comienzo. Gabriel mueve sus piezas, Beatriz cambia de bando y un inesperado documento de Jesús puede decidir no solo el futuro de Begoña, sino también quién controlará la fábrica. Cuando Julia escuche finalmente toda la verdad, la familia de la reina ya no podrá volver a ser la misma. La música llenaba cada rincón de perfumerías de la reina. Aquella debía ser una noche de celebración. La nueva fragancia de la casa estaba a punto de presentarse ante trabajadores, socios y prensa. Nadie imaginaba que, antes de que terminara la primera canción, una niña caería inconsciente sobre el escenario, y que aquel desmayo destaparía un secreto capaz de cambiar para siempre la historia de los de la reina. Porque cuando Miguel pidió sangre con urgencia, Gabriel no fue compatible, Damián tampoco. Pero Andrés sí, y unas horas más tarde, una frase pronunciada en voz baja hizo que una copa se estrellara contra el suelo. Jesús no podía ser el padre biológico de Julia. Damián escuchó cada palabra, pero ese no era el peor secreto. Mientras Julia luchaba por recuperarse, Bianca entregaba a Fina una caja llegada desde Argentina. Dentro había un diario, un recibo firmado por Damián, y un rollo fotográfico que llevaba años esperando ser revelado. Cuando las imágenes aparecieron bajo la luz roja, Fina dejó de respirar. Andrés estaba junto a Clotilde. Clotilde sostenía a una Julia recién nacida, y en la última fotografía podía leerse una frase escrita a mano. Para nuestra hija, Julia, pero antes de que Andrés pudiera utilizar aquellas fotografías, alguien se las robó. Y cuando todos descubrieran quién había sido, ya sería demasiado tarde para impedir que el secreto llegara hasta Brossard. Porque aquella noche no solo iba a descubrirse quién era el verdadero padre de Julia. También iba a demostrarse que el matrimonio de Begoña con Gabriel nunca había sido válido. Y cuando Julia apareciera inesperadamente en una reunión destinada a destruir a los de la reina, escucharía de labios del propio Damián la verdad que nadie había tenido valor para contarle. Todo comenzó horas antes, cuando la fábrica todavía estaba decorada con flores blancas, cintas doradas y enormes carteles anunciando el nuevo perfume de la casa. Los trabajadores habían abandonado momentáneamente sus puestos para reunirse frente al pequeño escenario instalado en el patio central. Digna observaba orgullosa los preparativos. Marta y Fina supervisaban los últimos detalles. Begoña permanecía junto a Gabriel, aunque entre ambos había una distancia que ninguna sonrisa podía ocultar. Andrés conversaba con Valentina, y Damián contemplaba aquel escenario como un patriarca convencido de que, pese a todos los golpes sufridos, su familia seguía en pie. Hasta que Julia apareció. La niña llevaba un vestido claro y sujetaba el micrófono con las dos manos. Begoña sonrió inmediatamente. «Está nerviosa», susurró. Andrés también sonrió. «No lo parece». Gabriel los miró de reojo. Algo en aquella complicidad silenciosa lo incomodó. Julia comenzó a cantar. Durante unos segundos, todo pareció perfecto. Los trabajadores escuchaban en silencio. Damián incluso permitió que una sonrisa apareciera en su rostro. Pero entonces Julia dejó escapar una nota a medias.
Parpadeó. Intentó continuar. Begoña frunció el ceño. Julia. La niña se llevó una mano a la frente. El micrófono cayó. Y un segundo después, Julia se desplomó sobre el escenario. Julia. Begoña corrió hacia ella. Andrés llegó casi al mismo tiempo. Miguel, que se encontraba entre los invitados, se abrió paso entre la multitud. Apartaos, dejadle espacio. Julia estaba extremadamente pálida. Miguel comprobó su pulso. Su expresión cambió. Tenemos que llevarla inmediatamente a la enfermería. Andrés tomó a Julia en brazos. Y mientras atravesaban el patio, nadie volvió a pensar en perfumes, discursos ni celebraciones. Minutos después, Miguel salió de la habitación con el rostro grave. Ha perdido más sangre de la que pensaba. Begoña palideció. ¿Por qué? Lo importante ahora es que necesita una transfusión. Gabriel dio un paso adelante. Usa la mía. Miguel negó con la cabeza. Primero tenemos que comprobar compatibilidad. Damián también extendió el brazo. Haz lo que tengas que hacer. Miguel tomó muestras. El tiempo comenzó a avanzar con una lentitud insoportable. Begoña permanecía sentada junto a la puerta. Andrés caminaba de un extremo al otro del pasillo. Gabriel observaba a ambos. Finalmente Miguel regresó. Gabriel no es compatible. Gabriel apretó la mandíbula. ¿Y Damián? Tampoco. Se hizo silencio. Miguel miró a Andrés. Necesito probar contigo. Andrés ni siquiera preguntó por qué. Se remangó la camisa. Hazlo. Poco después, Miguel regresó casi corriendo. Es compatible. Begoña levantó la cabeza. Completamente. Miguel asintió. Sí. Y hablamos de un grupo poco frecuente. Damián quedó inmóvil. Tan inmóvil que Digna se fijó en él. ¿Te ocurre algo? No. Pero su voz no sonó convincente. Andrés entró para donar sangre. A través del cristal, Begoña lo observó tumbado junto a Julia. La niña seguía inconsciente. Andrés giró ligeramente la cabeza hacia ella. Y durante unos segundos hubo algo extraño en aquella escena. Algo demasiado íntimo. Demasiado natural. Como si aquellos dos cuerpos unidos por el mismo tubo de sangre hubieran estado conectados desde mucho antes de esa noche. Miguel también lo percibió. Por eso, cuando terminó la transfusión, regresó a su despacho y sacó antiguos expedientes médicos. Entre ellos encontró uno perteneciente a Jesús. Comparó datos una vez, luego otra. Su expresión se endureció. Fue a buscar a Begoña. Necesito hablar contigo. ¿Julia está peor? No. Se está estabilizando. Begoña respiró aliviada. Pero Miguel cerró la puerta. Hay algo más. Sacó los documentos. La compatibilidad de Andrés con Julia, por sí sola, no demuestra absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Miguel señaló el expediente. He revisado el historial médico de Jesús. Begoña tardó unos segundos en comprender. Y, Miguel bajó la voz. Su grupo sanguíneo hace biológicamente imposible que fuera el padre de Julia. Begoña sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no puede ser. Begoña, Jesús era su padre. Fue su padre, eso no lo estoy discutiendo. Entonces alguien se equivocó con esos documentos. Podría ser. Pero Miguel no parecía creerlo. Begoña se llevó una mano a la boca. ¿Andrés? No estoy diciendo eso. Miguel se acercó. Solo estoy diciendo que Jesús no podía ser su padre biológico. Ninguno de los dos sabía que, al otro lado de la puerta entreabierta,
Alguien los estaba escuchando. Damián sostenía un vaso de agua. Cuando Miguel repitió el nombre de Jesús, los dedos del patriarca comenzaron a temblar. Y cuando escuchó las palabras, Padre biológico, el vaso cayó de su mano. Se hizo añicos. Begoña abrió la puerta. Damián estaba allí, blanco como la pared. ¿Cuánto has escuchado? Damián miró los cristales rotos. Nada. No te creo. Damián levantó los ojos. Durante un instante, Begoña vio algo que nunca había visto en él. Miedo. Lo único que importa ahora es Julia. Respondió antes de alejarse. Begoña lo siguió con la mirada. Y por primera vez comprendió que Damián no estaba sorprendido. Estaba aterrorizado. Mientras la familia permanecía alrededor de Julia, otra mujer cruzaba las calles de Toledo llevando consigo una verdad todavía más peligrosa. Bianca había citado a Fina en el antiguo taller fotográfico. Cuando Fina llegó, encontró la puerta cerrada y las cortinas bajadas. ¿Qué haces aquí? Bianca colocó una caja de madera sobre la mesa. Cumplir una promesa. Fina miró la caja. ¿Qué es eso? Bianca respiró profundamente. La verdadera razón por la que regresé a Toledo. Fina dio un paso atrás. Pensaba que habías vuelto por mí. Bianca sonrió con tristeza. Eso era lo que necesitaba que todos creyeran. Incluso Marta. Especialmente Marta. Fina se tensó. Bianca abrió la caja. Mi madre me entregó esto poco antes de morir. Dentro había un cuaderno envejecido, varios sobres y un rollo fotográfico todavía sin revelar. Durante sus últimos años en Argentina cuidó de una mujer llamada Elvira Ramos. Fina reconoció inmediatamente el apellido. La comadrona. Bianca asintió. La mujer que asistió a Clotilde cuando nació Julia. Fina dejó de respirar. Bianca sacó una pequeña nota. Antes de morir, Elvira le dijo a mi madre que esta caja debía llegar algún día a una mujer suficientemente valiente para enfrentarse a los de la reina. Elvira murió. Bianca la miró. Eso creíamos. Aquellas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire. Fina abrió el diario. Había páginas enteras escritas por Clotilde. Entre ellas encontró un recibo. Sus ojos se clavaron en la firma. Damián de la Reina. La cantidad era enorme. Y la fecha correspondía exactamente al día del nacimiento de Julia. ¿Por qué Damián pagaría semejante cantidad a una comadrona? Preguntó Fina. Bianca señaló el rollo fotográfico. Tal vez esto nos lo diga. Fina cerró las puertas. Preparó los líquidos. Apagó las luces. Y bajo el resplandor rojizo del laboratorio, comenzó a revelar las fotografías. La primera imagen apareció lentamente. Fina se acercó. Dios mío. Era Andrés. Mucho más joven. Estaba abrazando a Clotilde frente a un pequeño edificio. La segunda fotografía mostraba a Damián entregando un sobre a Elvira. En la tercera, Clotilde sostenía un bebé. Andrés estaba junto a ella. Su mano descansaba sobre la cabeza de la recién nacida. Bianca tragó saliva. Julia. Pero la última imagen fue la que las dejó paralizadas. Clotilde miraba a cámara con Julia en brazos. Andrés la abrazaba por detrás. En el margen inferior había una frase escrita a mano. Fina la leyó lentamente. Para nuestra hija, Julia. En ese preciso instante se abrió la puerta. Marta apareció. Miró a Fina. Luego a Bianca. Las dos estaban juntas, bajo la luz roja, casi rozándose. El rostro de Marta se endureció. Ahora lo entiendo. Fina reaccionó.
Marta, espera. ¿Esperar qué? ¿Otra explicación? No es lo que parece. Marta rió amargamente. Siempre dices lo mismo. Bianca intentó intervenir. Marta, tú cállate. Entonces Marta vio una fotografía sobre la mesa. Andrés, Clotilde. Julia. La tomó con manos temblorosas. ¿Qué demonios es esto? Fina colocó frente a ella la última fotografía. Marta leyó la frase. Para nuestra hija, Julia, y todo rastro de celos desapareció. Tenemos que encontrar a Andrés. Horas después, Andrés permanecía sentado junto a la cama de Julia cuando Marta entró. Necesito que vengas conmigo. No voy a dejarla. Cuando veas lo que tengo que enseñarte, quizá cambies de opinión. Begoña se quedó con Julia. Andrés acompañó a Marta hasta el taller. Fina le entregó las fotografías. Andrés miró la primera, luego la segunda. Cuando llegó a la fotografía de Clotilde con el bebé, dejó de respirar. Yo recuerdo ese día. Fina levantó la cabeza. ¿Estuviste allí? Sí. Andrés acarició la fotografía con un dedo. Clotilde y yo. Se interrumpió. Marta preguntó. ¿Erais amantes? Andrés cerró los ojos. Nos queríamos. Fina señaló la inscripción. Entonces, ¿por qué nunca dijiste que Julia podía ser tu hija? Andrés parecía devastado. Porque me dijeron que el bebé había muerto. Nadie respondió. Andrés continuó. Mi padre vino a buscarme. Me dijo que Clotilde había sufrido complicaciones. Que la niña no había sobrevivido y que ella no quería volver a verme. Marta sintió un escalofrío. ¿Damián? Andrés asintió. Me obligó a marcharme de Toledo pocos días después. Fina entendió entonces la magnitud de lo ocurrido. Te robó una hija. Andrés guardó el rollo original en el bolsillo interior de su abrigo. Primero quiero hablar con mi padre. Pero nunca llegó hasta Damián. Cuando atravesaba una calle poco iluminada, oyó pasos detrás de él. Se giró. No vio a nadie. Continuó andando. De repente, una figura salió de un portal. Andrés apenas tuvo tiempo de reaccionar. Recibió un fuerte golpe. Cayó contra la pared. El desconocido registró su abrigo. Andrés intentó sujetarlo. El hombre lo empujó al suelo y salió corriendo. Cuando Andrés comprobó sus bolsillos, su expresión cambió. El dinero seguía allí. El reloj también. Solo faltaba una cosa. El rollo fotográfico. Al día siguiente, Begoña entró en el despacho de Gabriel sin llamar. Dejó sobre la mesa un pañuelo encontrado cerca del lugar del ataque. Es tuyo. Gabriel no respondió. Andrés fue atacado anoche. Silencio. Y alguien robó únicamente las fotografías relacionadas con Julia. Gabriel se levantó lentamente. ¿Qué quieres preguntarme? Quiero preguntarte cuánto sabes. Gabriel la observó. Tal vez más de lo que te convendría conocer. Begoña lo miró con desprecio. Fuiste tú. Gabriel sonrió levemente. No lo confirmó. Tampoco lo negó. Hay verdades que liberan, Begoña. Se acercó a ella. Pero también existen verdades capaces de destruir a un niño. No te atrevas a utilizar a Julia. ¿Utilizarla? Gabriel inclinó la cabeza. Pregúntale a Damián quién la utilizó primero. Begoña comprendió. Estás chantajeando a Damián. Gabriel guardó silencio. ¿Quieres la fábrica? Quiero asegurar el futuro de mi hijo. Juanito no necesita una fábrica. Necesita un padre que no lo convierta en una moneda de cambio. Gabriel perdió por un instante la sonrisa.
Begoña se marchó convencida de que había comprendido su plan. Pero se equivocaba, porque el rollo ya no estaba en poder de Gabriel. Esa misma noche, en un reservado oscuro, Gabriel había colocado la película sobre una mesa frente a Brossard. Aquí tiene lo que pidió. Brossard no tocó el rollo. ¿Y qué quieres a cambio? Garantías. Para ti, Gabriel negó. Para Juanito. Brossard sonrió. ¿Quieres que reconozca sus derechos cuando yo controle la empresa? Quiero que nadie pueda apartarlo de su herencia. Brossard tomó finalmente la película. Hecho. Gabriel se levantó. Pero antes de salir, Brossard añadió: solo hay un problema. Gabriel se volvió. Cuando esta familia caiga, quizá ya no exista ninguna herencia que proteger. Al día siguiente llegó la convocatoria. Reunión extraordinaria de accionistas. Damián leyó el documento y comprendió inmediatamente quién estaba detrás. Brossard. Pero otra persona también había descubierto el plan. Beatriz había escuchado parte de una conversación de Gabriel. Y cuando oyó las palabras, París, Juanito, y, después de la reunión, comprendió lo que estaba preparando. Esa noche fue a buscar a Begoña. Begoña abrió la puerta y frunció el ceño. No tenemos nada de qué hablar. Beatriz entró sin pedir permiso. Créeme, esta vez sí. Sacó un documento. ¿Reconoces esta firma? Begoña lo leyó. Era un certificado matrimonial mexicano. Gabriel. Beatriz. Begoña levantó lentamente la mirada. ¿Qué significa esto? Que cuando Gabriel se casó contigo seguía legalmente casado conmigo. El silencio fue absoluto. No, nunca nos divorciamos. Begoña volvió a mirar el documento. Entonces, Beatriz terminó la frase. Tu matrimonio con Gabriel nunca fue válido. Begoña sintió una mezcla de rabia y alivio tan intensa que tuvo que sentarse. Beatriz colocó otro papel. Eso no es todo. Era un acuerdo firmado por Gabriel. En él se detallaba cómo utilizaría determinada información relacionada con Julia para presionar a Damián y obtener control empresarial. Begoña cerró los ojos. Desgraciado. Finalmente Beatriz puso una pequeña llave sobre la mesa. ¿Y esto? La llave del compartimento donde Brossard ha guardado el rollo. Begoña miró a Beatriz, desconfiada. ¿Por qué haces esto? Beatriz tardó en responder. Porque creí durante demasiado tiempo que Gabriel me elegiría cuando dejara de necesitarte. Sonrió con amargura. Pero no va a elegirnos a ninguna. ¿Qué pretende? ¿Llevarse a Juanito a París cuando Brossard tenga la fábrica? Begoña agarró la llave. No se llevará a mi hijo. Beatriz corrigió en voz baja. A nuestro hijo no. Begoña la miró. Beatriz negó con la cabeza. No quería decir eso. Pero aquella frase revelaba algo importante. Las dos mujeres habían sido enfrentadas durante demasiado tiempo por el mismo hombre. Ahora Gabriel acababa de cometer su mayor error. Había conseguido que dejaran de verse como enemigas. La reunión de accionistas comenzó con Damián sentado al frente de la mesa. Marta, Fina, Andrés, Digna, Tasio y varios representantes estaban presentes. Gabriel ocupó con acento agudo un asiento lateral. Begoña entró acompañada por Beatriz. Gabriel palideció. ¿Qué hace ella aquí? Begoña no respondió. Entonces las puertas se abrieron. Brossard apareció con una cartera. Señores, espero que estén preparados para hablar del futuro de Perfumerías de la Reina. Damián golpeó la mesa. Esta empresa no está en venta. Después de lo que voy a mostrar, quizás los accionistas opinen de manera diferente.
Brossard proyectó la primera fotografía. Andrés con Clotilde. Después la fotografía de Damián entregando dinero a Elvira. Los murmullos llenaron la sala. Brossard mostró la última imagen. Para nuestra hija, Julia. Damián se levantó. Es una falsificación. Andrés golpeó la mesa. Mírame a la cara y repítelo. Andrés, me dijiste que mi hija había muerto. Digna se volvió hacia Damián. ¿Qué está diciendo? Brossard sonrió. La familia de la reina ha ocultado durante años una falsificación en el registro de nacimiento de una menor. Marta intervino. Esas fotografías no demuestran quién manipuló el registro. Brossard señaló a Damián. Entonces permitamos que él lo explique. Damián guardó silencio. Por primera vez, no tenía respuesta. Pero de pronto se abrieron nuevamente las puertas. Tasio entró. Paula lo acompañaba. Y entre ambos caminaba una anciana. Damián perdió el color. Fina se puso en pie. Elvira Ramos. Brossard dejó de sonreír. La mujer avanzó lentamente hasta la mesa. Perdonen que haya tardado tantos años. Andrés apenas podía hablar. ¿Usted estuvo allí cuando nació Julia? Sí, soy su padre. Elvira miró a Damián. Después a Andrés. Sí. Andrés cerró los ojos. Elvira continuó. Clotilde y usted tuvieron una hija. ¿Y mi padre? La anciana tragó saliva. Damián de la Reina me pagó para que modificáramos la documentación. Jesús fue inscrito como padre. Digna se levantó horrorizada. Damián, lo hice para protegerlos. Andrés estalló. No vuelvas a decir eso. Rodeó la mesa y agarró a su padre por las solapas. Me dijiste que había muerto. Tasio intentó acercarse, pero Andrés lo detuvo con una mirada. Me hiciste abandonar Toledo creyendo que había perdido a mi hija, Damián respondió. Eras joven. Eras su padre. Eras irresponsable, Andrés. Cambiabas de decisión cada semana. Clotilde necesitaba estabilidad. Y decidiste por nosotros. Damián miró a su hijo. Jesús podía ofrecerle un hogar. Jesús podía decidir si quería ofrecerlo. Clotilde podía decidir. Yo podía decidir. Andrés lo soltó violentamente. Pero tú decidiste por todos. Begoña permanecía inmóvil. Andrés la miró. Luego miró hacia el pasillo vacío. Y su voz se quebró. No solo me robaste una hija. Señaló a Begoña. Nos robaste una vida entera. Damián bajó la cabeza. Pensé que hacía lo correcto. No, pensaste que eras Dios. Aquellas palabras destruyeron lo poco que quedaba de la resistencia de Damián. El patriarca miró a Digna, a Marta, a Andrés. Finalmente se arrodilló. Fui yo. Todos quedaron inmóviles. Pagué a Elvira, alteré los documentos, obligué a Andrés a marcharse. Su voz comenzó a quebrarse. Y durante todos estos años permití que Julia creciera sin saber quién era su verdadero padre. Pero entonces una voz infantil llegó desde la entrada. Papá. Todos se giraron. Julia estaba allí. Valentina permanecía detrás de ella. Begoña palideció. Julia. La niña miró a Damián. Después a Andrés. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Andrés es mi padre? Nadie respondió. Julia dio un paso. Quiero que alguien me conteste. Andrés se acercó lentamente. Sí. Julia respiró de forma irregular. Entonces Jesús. Jesús fue tu padre, respondió Andrés. Pero tú eres mi padre. Andrés asintió, conteniendo las lágrimas. Sí,
Julia lo miró durante varios segundos. Entonces preguntó algo mucho más doloroso. Si eras mi padre, ¿por qué nunca viniste a buscarme? Andrés no pudo responder inmediatamente. Se arrodilló frente a ella. Porque me dijeron que habías muerto. Julia miró a Damián. Andrés continuó. Si hubiera sabido que estabas viva, habría cruzado el mundo entero para encontrarte. Pero no lo hiciste. No. Andrés comenzó a llorar. Y voy a lamentar cada día perdido durante el resto de mi vida. Julia bajó los ojos. Andrés añadió. Pero hay algo que sí puedo decirte. Julia volvió a mirarlo. Te quería antes incluso de saber que eras mi hija. No sabía por qué me importabas tanto. Ahora lo entiendo. Julia tragó saliva. Entonces ahora tengo dos padres. Andrés miró la fotografía de Jesús que Julia siempre llevaba consigo. Siempre tendrás a Jesús. La niña se volvió hacia Begoña. ¿Y tú? ¿Qué? Si Jesús no era mi padre de sangre. Y tú tampoco me diste a luz. La voz de Julia se rompió. Tú sigues siendo mi madre. Begoña corrió hacia ella. La abrazó con fuerza. Escúchame bien. Julia lloraba contra su pecho. Yo no te di la vida. Jesús no te dio su sangre. Begoña le acarició el cabello. Pero tú nos convertiste en tus padres. Y nadie puede borrar eso. Ni un documento, ni una fotografía, ni un secreto. Julia se aferró más fuerte a ella. Entonces Bianca avanzó. Hasta ese momento había permanecido en silencio. Llevaba un sobre. Julia, hay algo más. Se lo entregó. Lo escribió Jesús. Begoña abrió los ojos. ¿Una carta? Estaba escondida en el diario de Clotilde. Julia miró el sobre. ¿De papá? Bianca asintió. Begoña comenzó a leer. Jesús confesaba que había descubierto la verdad pocos meses antes de morir. Había pensado en contárselo a Julia, pero había tenido miedo de perder el lugar que ocupaba en su corazón. Hasta comprender algo. Begoña leyó la última parte con la voz quebrada. Andrés te dio la vida. Pero tú me diste a mí la oportunidad de convertirme en padre. Si algún día descubres la verdad, no permitas que ningún secreto te obligue a elegir entre nosotros. El amor no se divide cuando se comparte. Se multiplica. Julia comenzó a llorar. Miró la fotografía de Jesús. Después miró a Andrés. Papá Andrés. Andrés cerró los ojos. Apenas pudo contenerse. Julia se acercó y lo abrazó. Pero todavía guardaba la fotografía de Jesús apretada contra el pecho. Y aquella imagen hizo comprender a todos que ningún descubrimiento podía borrar el pasado. Sin embargo, Brossard todavía no estaba dispuesto a rendirse. Golpeó la mesa. Muy conmovedor. Todos lo miraron con desprecio. Pero estamos en una junta empresarial, no en una reunión familiar. Brossard abrió unos documentos. El escándalo provocado por Damián invalida su autoridad moral y compromete seriamente la reputación de la compañía. Damián no respondió. Por eso presentaré inmediatamente mi propuesta de adquisición. Gabriel miró a Brossard. Todo parecía desarrollarse según lo previsto. Hasta que Begoña levantó la mano. Antes de votar, falta leer el resto de la carta de Jesús. Brossard frunció el ceño. ¿Qué podría tener que ver? Begoña sacó otro documento del sobre. Mucho. Gabriel se tensó. Begoña lo abrió. Jesús dejó un codicilo testamentario. Damián levantó lentamente la cabeza. ¿Qué? Firmado y registrado antes de su muerte. Begoña leyó.
Todas sus participaciones en perfumerías de la reina pasan a Julia. Un murmullo recorrió la sala. Brossard se quedó inmóvil. Marta comenzó a sonreír. Begoña continuó. Como Julia es menor de edad, la persona designada para ejercer la representación de esas acciones hasta su mayoría de edad. Miró directamente a Gabriel. Soy yo. Gabriel se levantó. Eso es imposible. Beatriz dejó el certificado mexicano sobre la mesa. Hay otra cosa que deberías saber. Gabriel miró el documento. Su rostro cambió. Begoña habló sin apartar los ojos de él. Nunca te divorciaste legalmente de Beatriz antes de casarte conmigo. Gabriel guardó silencio. Nuestro matrimonio nunca fue válido. Begoña. No. Ella levantó la mano. No vuelvas a llamarme tu esposa. Por primera vez desde que había comenzado la reunión, Gabriel pareció comprender que había perdido el control. Begoña tomó asiento en la mesa de accionistas. Brossard intentó recuperar la situación. Podemos votar igualmente. Por supuesto, respondió Begoña. Se produjo la votación. Brossard necesitaba los derechos correspondientes a las acciones de Julia. No los obtuvo. Begoña levantó la mano. En representación de Julia, voto en contra de la venta. Brossard golpeó la mesa. Esto no termina aquí. Begoña se levantó. Para usted sí. Los trabajadores que observaban desde el fondo comenzaron a murmurar. Pero Begoña todavía no había terminado. Se dirigió a todos. Durante años esta empresa ha sido tratada como si perteneciera al hombre que ocupara el despacho más grande. Miró a Damián. Después a Gabriel. Finalmente a Brossard. Se acabó. Digna levantó la cabeza. Perfumerías de la Reina seguirá perteneciendo a los de la Reina. Sí. Begoña hizo una pausa. Pero no únicamente por un apellido. Miró hacia los trabajadores. Pertenecerá también a quienes la han mantenido viva. Brossard recogió furiosamente sus documentos. Begoña anunció la creación de un nuevo consejo. Marta, Fina, Andrés, Tasio, Digna, un representante elegido directamente por los trabajadores. Y ella, en nombre de Julia. Ninguna persona volverá a decidir por todos nosotros. Los trabajadores comenzaron a aplaudir. Damián permanecía sentado, humillado, pero, por primera vez, no intentó recuperar su silla. Gabriel salió de la sala. Begoña no lo siguió. Beatriz tampoco. En el pasillo, Gabriel se volvió esperando encontrar a alguien detrás. No había nadie. Había perdido a Begoña. Había perdido a Beatriz. Y quizás acababa de perder también el futuro que decía estar construyendo para Juanito. Días después, el tribunal confirmó que el matrimonio entre Begoña y Gabriel carecía de validez legal debido al vínculo matrimonial previo con Beatriz. Cuando Begoña recibió la noticia, Andrés estaba con ella. «Eres libre», dijo él. Begoña sonrió. Sí. Andrés tomó su mano. Pero Begoña la retiró suavemente. Andrés la miró sorprendido. No quiero volver a pasar de una prisión a otra, Andrés. Yo nunca, ya lo sé. Begoña sonrió. Y precisamente porque lo sé, no necesito casarme contigo mañana para demostrar que te quiero. Andrés comprendió. Entonces empezamos desde cero. No, Begoña miró hacia el jardín, donde Julia jugaba. Empezamos desde donde estamos, con todo lo que hemos vivido. Andrés asintió. Valentina también tomó una decisión. Buscó a Andrés y le habló sin reproches. No quiero convertirme en la mujer que se queda esperando que otra deje de existir dentro de tu corazón.
Andrés bajó la mirada. Valentina. Me has querido. Te quiero. Pero no de la forma que necesitas querer a una mujer para construir una vida con ella. Andrés no pudo negarlo. Valentina sonrió con tristeza. Entonces no hagamos de algo hermoso una tragedia. Begoña le propuso después dirigir la nueva enfermería para las trabajadoras de la fábrica. Valentina aceptó. No como premio de consolación, sino como el comienzo de una vida que le pertenecía únicamente a ella. Marta regresó al taller fotográfico. Fina estaba guardando las últimas fotografías. Fina. Ella se volvió. Si has venido a preguntarme otra vez por Bianca, Marta la interrumpió. He venido a pedirte perdón. Fina quedó en silencio. Te juzgué antes de escucharte. También yo te he ocultado demasiadas cosas. ¿Por qué? Fina miró las fotografías. Porque cada vez que tengo miedo de perderte intento controlar la verdad. Y al final casi siempre consigo lo contrario. Marta se acercó. Entonces dejemos de protegernos con secretos. Fina sonrió. Eso podría ser difícil en esta familia. Por eso mismo deberíamos intentarlo. Bianca las observó desde la puerta. Después dejó sobre la mesa la llave del taller. Mi trabajo aquí ha terminado. Fina se acercó. ¿Te marchas? Mi madre me pidió entregar la verdad. Bianca miró las fotografías. Ya lo he hecho. Fina la abrazó. Marta las observó. Esta vez no hubo celos. Bianca abandonó Toledo a la mañana siguiente. Beatriz entregó toda la documentación a los tribunales. Gabriel tendría que responder por sus engaños y maniobras, pero la decisión más dolorosa todavía esperaba a Damián. Digna entró en su habitación. Sobre la mesa colocó su anillo de compromiso. Damián lo miró. ¿Me dejas? No. Damián levantó la cabeza. Pero tampoco voy a casarme contigo, Digna. No hasta que comprendas que pedir perdón no significa quedar absuelto. Damián guardó silencio. Durante toda tu vida has dado órdenes porque tu apellido te abría puertas. Digna señaló hacia la fábrica. Ahora quiero verte vivir sin privilegios. ¿Qué me estás pidiendo? Renuncia a cualquier cargo. Damián la miró sorprendido. ¿Quieres que abandone mi propia empresa? Quiero que trabajes en ella. Digna se acercó. Como cualquier otro hombre. Damián respiró profundamente. ¿Y después? Después veremos si el hombre que queda cuando desaparece el patrón es alguien con quien todavía quiero casarme. Damián tomó el anillo. Pero no volvió a colocárselo. Semanas después, Perfumerías de la Reina organizó nuevamente el acto que había terminado en desastre. Las mismas flores, el mismo escenario. Los trabajadores ocuparon nuevamente sus lugares. Pero nada era igual. Damián ya no estaba en primera fila. Vestía ropa de trabajo y se encontraba sentado en la última fila junto a varios empleados del almacén. Brossard había desaparecido de Toledo. Gabriel no tenía permitido entrar en la fábrica. Marta y Fina estaban juntas. Digna observaba a Damián desde cierta distancia. Valentina permanecía junto a Miguel. Begoña estaba sentada a un lado del escenario. Andrés, al otro. Entonces Julia apareció. Se colocó frente al micrófono. Miró hacia Begoña. Después hacia Andrés. Y finalmente hacia la fotografía de Jesús que había colocado discretamente junto al piano. Comenzó a cantar. Cuando llegó exactamente al punto donde semanas atrás se había desplomado, hubo un instante en que todos contuvieron la respiración. Julia cerró los ojos. Y continuó. Su voz llenó la fábrica.
Nadie se movió hasta que terminó la última nota. Entonces el patio entero estalló en aplausos. Julia hizo una reverencia, pero en lugar de abandonar el escenario, bajó corriendo. Primero tomó la mano de Begoña. Después cruzó hasta Andrés y tomó también la suya. «Venid». Julia, los dos, los arrastró hacia el escenario. Begoña quedó a un lado, Andrés al otro. Julia permaneció entre ambos. Durante unos segundos simplemente los miró. Después levantó sus manos entrelazadas. Los trabajadores se pusieron en pie. El aplauso se hizo todavía más fuerte. Damián observaba desde la última fila. Las lágrimas comenzaron a recorrerle el rostro. Había pasado toda una vida intentando preservar el apellido de la reina. Y solo ahora comprendía que, para protegerlo, había destruido precisamente aquello que decía defender. Una familia. Fuera de las puertas de la fábrica, Gabriel contemplaba la escena desde la calle. Podía escuchar los aplausos. Podía distinguir las siluetas de Begoña, Julia y Andrés sobre el escenario. Pero ya no formaba parte de aquel mundo. Gabriel había intentado utilizar secretos para conseguir poder. Damián había utilizado el poder para esconder secretos. Brossard había querido comprar una familia aprovechándose de sus heridas. Y todos habían cometido el mismo error. Creer que una familia podía poseerse. Julia soltó una de las manos y tomó la fotografía de Jesús. La levantó frente a Andrés. Él también debería estar aquí. Andrés contempló la imagen. Está aquí. Señaló el corazón de Julia. La niña sonrió. Después volvió a abrazar a Begoña. Y mientras los trabajadores seguían aplaudiendo, Digna se sentó lentamente junto a Damián. No dijo que lo perdonaba. Damián tampoco pidió que lo hiciera. Simplemente miraron juntos hacia el escenario. Porque algunas heridas necesitan más que una confesión para cerrarse. Algunos amores necesitan reconstruirse desde sus ruinas. Y algunos secretos pueden permanecer enterrados durante años, hasta que una sola gota de sangre obliga a toda una familia a recordar que la verdad siempre encuentra la manera de volver. Julia había comenzado aquella noche pensando que era hija de Jesús. La terminó sabiendo que también era hija de Andrés. Pero, sobre todo, comprendió algo que ninguno de los adultos había sido capaz de entender durante años. La sangre podía revelar quién le había dado la vida. Un documento podía establecer quién tenía determinados derechos. Una fotografía podía demostrar una mentira, pero ninguna de esas cosas podía decidir por sí sola quién merecía ser llamado familia. Y mientras Julia terminaba finalmente la canción que había quedado interrumpida, Perfumerías de la Reina comenzaba también una historia completamente nueva. Sin Damián gobernándolo todo, sin Gabriel manipulando desde las sombras, sin Brossard esperando quedarse con sus ruinas. Y con Begoña al frente de una familia que, por primera vez, no estaba unida por obediencia, sino por elección.